bueno, regresamos una vez más. Vamos a ir a la siguiente conferencia. Y recuerden que, bueno, yo me siento la verdad muy emocionada porque hemos tenido personas desde México, Ecuador, Argentina y ahora vamos a Colombia. Vamos a tener al doctor Chejín Flores Miguel. Recuerden que el objetivo de este espacio es compartir experiencias, opiniones y sobre todo disfrutar de experiencias de aprendizaje que nos permitan transformaciones como seres humanos, docentes, profesionales o investigadores de la educación inicial, básica, entre otras áreas afines. Recuerden también dejarnos sus comentarios para poder leerlos y responder a las mismas. Gracias a todos los que nos están visualizando por acá, por Chile, Quito. De verdad, muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo desde Ecuador y otros países de Iberoamérica. Ahora bien, vamos con la conferencia magistral número 3 con el doctor Miguel Chejín Flores. Él nos va a hablar acerca de aprender a pensar en la era digital. El doctor Chejín Flores es sociólogo. Ha publicado una decena de libros, igualmente realizado decenas de investigaciones, participado como ponente y conferencista en varios países y ha liderado programas de divulgación de la ciencia empeñado en contribuir a la construcción de una sociedad del conocimiento, dentro de un enfoque dialógico del desarrollo de potencialidades, muy diferente a la sociedad distópica que está emergiendo frente a la llamada nueva era del postcapitalismo globalista. Actualmente presidente de la Fundación CTH, es docente investigador de la Universidad Libre en Colombia y de varios postdoctorados en Perú, Venezuela y México. Bienvenido, doctor Chejín Flores. Él nos va a hablar el día de hoy desde Colombia. Aprender a pensar en la era digital. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bueno, me da mucho gusto poder asistir a esta reunión de investigadores de América Latina y Europa sobre el tema que nos convoca INTED. Mi nombre es Miguel Chejín. Voy a proponer una temática sobre, digamos, aprender a pensar en la era digital. Estamos viviendo, ¿verdad?, en una sociedad digital. Así que hay que aprender a pensar. Muchos dirán, bueno, ¿cómo así? ¿Cómo es que vamos a aprender a pensar? Eh, digamos, el marco o temático de esta presentación son las tendencias educativas, ¿no? Eh, Sabemos que la universidad, especialmente, pero el proceso viene desde antes, desde incluso la educación primaria, no ha enseñado a pensar. Ha enseñado cualquier otra cosa, a memorizar, incluso ha generado procesos significativos, se ha dedicado a temas de, digamos, de procesos de pensamiento, pero no ha enfatizado la necesidad de que el estudiante piense. Y obviamente eso tampoco lo encontramos en el plano, ¿verdad?, de la formación superior. Nuestros profesionales, incluso hoy nos quedamos sorprendidos de médicos, bueno, de los médicos jóvenes, que no están respondiendo a los retos de la pandemia, que están, ¿verdad?, acogiendo diagnósticos erróneos de la Organización Mundial de la Salud y que no se atreven tampoco a generar un debate sobre el tema. Esta es una ponencia, digamos, que recoge varios trabajos de investigación desde 1994. Inicialmente trabajaba con una maestría en proyectos de desarrollo social en la Universidad del Norte, aquí en el Caribe colombiano, en Barranquilla, y generamos una serie de proyectos sobre representaciones sociales, sobre la concepción del desarrollo, ¿no? ¿Y qué encontramos? Encontramos que los sectores populares del departamento del Atlántico, pero después lo aplicamos a Guajira, Cesar, bueno, otros departamentos del Caribe colombiano, tienen una concepción muy concreta, para plantearlo un poquito en términos conceptuales o teóricos, muy de desarrollo desde el Estado, ¿verdad?, dependiente del Estado paternalista, mientras que los sectores altos
se acerca más a una concepción del Estado liberal, a una concepción del Estado incluso neoliberal, a una concepción del Estado que se puede, digamos, controlar desde la participación política, ¿no? Bueno, muchos de esos trabajos nos llevaron incluso a pensar que había un código, ¿no? Que había unos códigos restringidos y unos códigos elaborados para pensar sociológicamente en términos de Bexing, ¿verdad? Que los sectores populares tienen una visión concreta, ¿no? de la vida. Si pensáramos en malo, diríamos que alrededor de las necesidades básicas, ¿verdad? O si pensáramos a manera de Barthes, también pensaríamos que están concentrados en temas de la reproducción de su vida cotidiana, sobre todo de la reproducción material de su vida. En ese sentido, los sectores altos entonces están más orientados a procesos, ¿verdad?, de formulación académica, de construcción conceptual, de niveles abstractos, ¿verdad?, de pensamiento más elaborado. Bueno, también hicimos trabajos por allá en el año 2000, o iniciando en el año 2000, en la Universidad del Atlántico, también aquí en el Caribe colombiano, unos diagnósticos sobre la relación entre los niveles de autonomía personal y la condición de salud de pacientes diabéticos. Encontramos que las personas entre menos nivel de autonomía tengan para manejar su vida y con respecto a la enfermedad, más complicaciones médicas, clínicas tienen. Quiere decir de que no se trata para el manejo de diabetes. Después esas cosas fueron puestas, digamos, en escenario de debates, por ejemplo, en una especialización en la Universidad de Sucre, en gestión de la prevención y promoción de salud, como el trabajo, digamos, de la parte médica se ve limitado por la forma como las personas, como los, entre comillas, pacientes como actor pasivo, ¿verdad?, manejan su enfermedad. Quiere decir que los médicos pueden ser buenos, incluso la atención hospitalaria, etcétera, el manejo clínico de la enfermedad puede ser bueno, pero cuando las personas o no se quieren a sí mismas o realmente son heterónomas, y ese es el concepto, ¿verdad?, que cabe allí, realmente va a tener complicaciones de la salud, y lo pudimos ver en esos resultados. Pero no solamente allí. Y vimos también cómo, por ejemplo, los riesgos laborales están también relacionados con la condición de autonomía, ¿verdad? O sea, si esta persona no asume, ¿verdad?, los cuidados que debe tener, no importa si tiene trabajo de oficina o trabajo, ¿verdad?, en otro escenario, construcción, que es bastante peligrosa. O sea, si la persona no asume, ¿verdad?, responsabilidades con respecto a eso, y puede haber toda la normativa y los controles por parte de las empresas, que la persona va a estar asumiendo riesgos, si sea innecesario, precisamente por su bajo nivel de autonomía. Se hicieron trabajos, incluso la relación entre el nivel de autonomía personal y el emprendimiento, incluso comparativos, ¿no? En el caso colombiano, nosotros hemos creído que el Caribe colombiano, por su, digamos, desarrollo histórico, hemos tenido muchas bondades del medio ecológico. Bernardo Kirchberg, que es sociólogo nuestro, bueno, latinoamericano, planteaba que nosotros tenemos como una riqueza paradojal, o sea, la abundancia de la naturaleza. Eso lo vieron incluso los españoles, vieron eso. Podía ser hasta una limitante para el esfuerzo, ¿verdad?, que teníamos que hacer, o sea, muy poco, porque teníamos los recursos disponibles. En el caso, por ejemplo, de los costeños fue así, o sea, de donde estoy yo, es una llanura, ¿verdad?, que entre otras cosas las formas de economía fueron muy extensivas, ganadería, por ejemplo, mientras que en el interior del país, o sea, que hubo que conquistar la montaña, ¿verdad? Si nosotros vamos tanto a la región del centro oriente de Colombia, con sede, ¿verdad?, en Bogotá, la capital, o en la región occidente con sede en Medellín, vemos que esas regiones, ¿verdad?, esas regiones, pensando que el Caribe colombiano es una región de 8 departamentos frente a 6 y 8 departamentos, la más desarrollada es Centro Oriente, la menos desarrollada de las tres es el Caribe colombiano, y no es por casualidad. O sea, pienso que mucho tiene que ver la cultura que estuvimos generando. Ahora, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos planteando a nivel educativo? Miren una cosa.
Yo trabajé con la Fundación, soy el presidente de la Fundación Constructora de Talento Humano, trabajé generando redes sociales académicas. ¿Qué encontramos? Hace poco llevamos bueno, poco no, hace un par de años llevamos a una de las reuniones de Quisit España, de la Complutense de Madrid, el resultado de investigaciones donde encontramos que en el uso de redes sociales académicas el comportamiento de la mayoría de la gente es pasivo, o sea, la gente está esperando que otro, que el administrador en este caso de la red esté colocando materiales, incluso no participan en los foros. Entonces, eso mismo pasa en el salón de clases. O sea, que lo que estamos diciendo es que a nivel de esta cultura digital, lo que se hace es reproducir lo que ya en la dimensión presencial estábamos viendo. O sea, no ha cambiado. Yo diría que de pronto hasta peor, ahora que estamos, ¿verdad?, con la pandemia prácticamente en una educación digital, porque uno ni siquiera incluso ve a los estudiantes, ellos pueden poner una fotografía y uno no sabe si están ahí o no están, ¿ya? Entonces, esa capacidad, ¿verdad?, del estudiante de poder interrogar, de poder reflexionar. Recordemos a Freire, ¿verdad?, de la cultura de esta bancaria que nos generaron en la educación, o recordemos ese gran documental argentino, que bueno, con muchos expertos de América Latina y de Europa, incluso sobre la educación prohibida. O sea, está prohibido pensar. Entonces, si está prohibido pensar, o sea, si no pensamos, o sea, prácticamente la cultura moderna, que le debemos mucho, ¿verdad? Por ejemplo, a René Descartes, con el tema de la duda metódica, a todo el aporte, que, aunque curioso, un poco estudiado, ¿verdad?, del protestantismo, de la reforma protestante en el pensamiento, por lo menos Max Weber, un sociólogo alemán, lo planteó, ¿no?, que el mismo sistema capitalista se vio influenciado por esa capacidad de desarrollo de la racionalidad y del pensamiento, ¿verdad?, científico. Bien, tres serían los componentes, digamos, teóricos o conceptuales de esta reflexión. El primero referido a la autonomía, y la autonomía pensado desde Kant, ¿verdad? Pensado como esa mayoría de edad en la cual la persona se hace cargo de sí mismo, donde obviamente emerge el pensamiento crítico y el pensamiento creativo, donde, ¿verdad?, las personas, nos decimos aquí en el Caribe colombiano, no tragamos entero, donde somos capaces de discernir, ¿verdad?, donde somos capaces de dudar, donde somos capaces, ¿verdad?, de ir más allá. Bueno, si lo viéramos en términos de alguna de las corrientes epistemológicas, diríamos que la teoría de la falsación de Popper tendría que ver con esta parte que estamos hablando, o sea, la capacidad, pero igual, si pensamos en Descartes, precisamente esa es la idea. Bien, esa capacidad, ¿verdad?, de reflexionar, esa capacidad de poder poner entre paréntesis el mundo, se ha perdido en la educación y se ha perdido en el mundo cotidiano. El otro elemento es que eso está relacionado, digamos, con la crisis de la modernidad. O sea, hemos perdido la democracia. La democracia en Estados Unidos ahorita, con la elección pasada, vimos que eso se vino abajo, que los medios de comunicación, ¿verdad?, se apoderaron y están concentrados en unas pocas manos, ¿verdad?, del discurso, que no se le permitió, incluso vimos, todos pudimos ver, ¿verdad?, y sin embargo se le abrió un impeachment, ¿verdad?, a Donald Trump, que estaba generando un proceso, ¿verdad?, de rebelión, y resulta que uno ve las grabaciones y no fue así. Y no es que estoy defendiendo a Trump ahí, estoy plantear cómo la verdad se falsea, ¿verdad?, se falsifica, ¿verdad?, cómo hay falsos positivos, como por ejemplo hoy lo están utilizando con el tema de la pandemia, donde no se le permite a los científicos pensar, opinar ni debatir, y que la verdad es la que proviene de los medios de comunicación. O sea que ha colapsado realmente la modernidad y se está imponiendo una dictadura digital. Frente a esta dictadura digital que tiene expresión, mira, ya en el foro de Davos de este año se nos planteó, en el 2030 nadie tendría nada y será feliz. ¿Y por qué tragamos eso? O sea, sin digerir qué es lo que están planteando. Ellos, ¿verdad?, las élites mundiales van a definir nuestra felicidad, y precisamente no teniendo nada. Bueno, solamente, por eso yo dije en algún video, la verdadera pandemia es no pensar. Ya, solamente si contamos con un mundo como el mundo feliz de Huxley, donde realmente el hombre pierde la capacidad racional, donde el soma, y en este caso todos los consumos adictivos, incluyendo el de internet, los niños pasan muchas horas expuestos a eso, pero los adultos también. Incluso no hay necesidad
de tener un dispositivo digital, unas pantallas, mientras se está interactuando físicamente, y eso es lo que uno ve en cualquier lugar, en cualquier centro comercial, en cualquier restaurante. Entonces, estamos frente, ¿verdad?, a la posibilidad de generación de un nuevo orden mundial donde digamos, la gran guerra que se está librando contra la humanidad, de despojarla, ¿verdad?, despojarla de lo más personal y de lo más valioso que tiene el ser humano, que es la capacidad de pensar. Bueno, esos son, digamos, referentes, y bueno, la esperanza mía, de pronto, pues, utópico, porque lo que se está proponiendo es una distopía, ¿verdad?, del mundo feliz de Huxley, pero el contrapeso de eso sería salir de eso, o sea, salir de la posmodernidad, que quiere decir que debemos crear una posmodernidad, o sea, pensando que realmente esta dictadura digital no acabe realmente con nuestra cultura, o sea, por lo menos con lo que se ha hecho en los últimos 500 años. Entonces tenemos como unos referentes o antecedentes teóricos, podríamos decir, la teoría de las representaciones sociales del desarrollo, la teoría del nivel de autonomía, ¿verdad?, aplicado ya no a solamente a la reflexión epistemológica, ¿verdad?, sino también a la reflexión, ¿verdad?, de las aplicaciones que pueden tener en la empresa en términos de emprendimiento, en el caso de la salud, en términos de prevención y promoción de la salud, la aplicación que puede tener en el tema del manejo de los riesgos laborales. El tema de la cultura es importantísimo, porque sobre todo el tema de la cultura de la pobreza, que ha sido manejado de hace rato, o sea, que la pobreza no solamente se crea en términos de los ingresos, de las fuerzas productivas, relaciones de producción, del intercambio, del mercado. La pobreza se crea, ¿verdad?, en la cultura, cuando se reproducen en los aparatos ideológicos de Estado, como decía Althusser, cuando el opio, ¿verdad?, porque ese opio no es solamente el de las religiones, que regularmente lo que hacen es alienar a las personas. Una cosa es religión y otra cosa es doctrina cristiana, por ejemplo. Entonces hay que diferenciar eso, donde los aparatos represivos y, en este caso, ideológicos, ¿verdad?, que utilizan las élites, y las principales en estos momentos son los medios de comunicación, generan una expresión, ¿verdad?, de reproducción de la pobreza a nivel cultural. Yo sé que me van a odiar por lo que voy a decir. Diomedes Díaz es un cantautor vallenato, ya murió. También otros artistas nuestros, ¿verdad? El autor de Enrique Díaz, de La Caja Negra. O sea, si uno escucha canciones como La Plata de Diomedes Díaz, van a quedar en este momento inquietos por buscar esa canción en YouTube, y también La Caja Negra. Ustedes ven que allí lo que realmente se reproduce culturalmente es la condición de pobreza. O sea, ¿para qué sirve la plata? La plata sirve, ¿verdad?, para gozársela con mujeres. Ese es el mensaje de esas dos canciones. O sea, que no hay lo que podríamos llamar la ética protestante dentro de esa visión. O sea, la visión, ¿verdad?, de que hay que construir también para el futuro, y sobre todo para el futuro de los hijos, que hay que invertir en educación, etcétera. Entonces, esto sumado a lo que planteaba ahorita sobre el comportamiento de las personas en las redes sociales, incluso en las redes sociales académicas, un comportamiento pasivo. Actualmente estamos desarrollando una investigación sobre comprensión lectora, o sea, a qué nivel leen los estudiantes, o sea, que si realmente están entendiendo esto. Obviamente ya estamos comenzando a dar unos resultados de esos procesos investigativo. Yo quiero presentar como un cuadro, muy rápidamente. Yo les comparto una imagen también del cuadro, donde pudiéramos decir que desde la condición antropológica del ser humano, que hay, yo resalto 8 dimensiones: la cultural, la psicológica, la biológica, la social, la económica, la política, la espiritual y la moral. Realmente hemos colapsado, ¿verdad?, en la cultura. Por ejemplo, desde la relación cultural, estamos hipercomunicados en este momento, pero con muy poca profundidad. O sea, realmente, y ahora no le podemos echar la culpa a las tecnologías de la información y comunicación, sino al uso narcotizante, ¿verdad?, que están vienen planteándose. En lo psicológico, digamos que el hombre ha estado perdiendo la capacidad, se está convirtiendo en un hombre masa,
o se ha convertido en un hombre masa porque hemos perdido la capacidad de reflexionar, ¿ya? Hacemos las cosas porque otros lo hacen, porque muchos lo hacen, y en ese sentido, incluso en las relaciones sociales, los intereses están muy movidos por influenciadores, ¿no? Entonces se sigue al que, o sea, se supone que el que tiene más rating o el que tiene más seguidores es el que tiene la verdad. O sea, no nos detenemos a pensar cuál es la trampa que hay detrás de todo eso. Desde la perspectiva económica pudiéramos decir, ¿no? Porque nos sirve a todos, por sentido común vivimos, ¿verdad? Intercambiamos, no necesitamos ir a la universidad para ganarnos la vida. La mecanización de la vida a partir de todos los dispositivos digitales, en esta visión virtual, del homo virtual y su hombre digital, esa visión nos ha generado también un facilismo, lo vemos en los muchachos, ¿verdad? Sí, encontramos muchos muchachos que son emprendedores, que son innovadores y todo, pero también hemos estado perdiendo masa crítica de pensamiento, o sea, estamos dejando de pensar realmente, y eso es muy peligroso, diciendo que bueno, que la tecnología, ¿para qué tenemos que hacer reflexionar si la tecnología nos puede resolver? Sí, nos puede resolver muchos problemas, siempre ha sido así, desde la época primitiva, con el palo, con la piedra o con cualquier cosa, la tecnología siempre, ¿verdad?, ha estado al servicio del hombre, pero el problema es que estemos viendo lo demás, o sea, que el hombre se convierta. Ya Marx nos decía, o sea, el hombre convertirse en un apéndice de la máquina. Ahora el proyecto transhumanista es eso precisamente. O sea, que la robotización y la cultura digital, el capitalismo de vigilancia que nos están imponiendo implica que el ser humano poco tiene que hacer, que incluso que muchas profesiones están desapareciendo y van a desaparecer porque realmente la máquina, en este caso estos servomecanismos, se encargan de todo. Dentro de una perspectiva política podríamos decir que, bueno, ¿y qué pasó con los saberes previos? ¿Qué pasó con la visión, verdad, profunda de los intereses sociales? Hemos caído en una visión superficial, reactiva, relativista. En ese sentido se perdieron las ideologías. Y tiene algo de sentido que se pierdan las ideologías, pero la gente no identifica porque realmente esos discursos terminan siendo obsoletos. Por ejemplo, la discusión entre capitalismo y socialismo en América Latina no tiene sentido. O sea, si es controlado por los mismos actores, ¿verdad? Podría tener sentido hablar de globalismo y de patriotismo, pero hablar de capitalismo y de socialismo, y esa es la discusión, por ejemplo, aquí en Colombia, entre derecha e izquierda, cuando todos los manejan, ¿verdad? Por decirle algo, esa élite donde está George Soros, donde están los Bill Gates, donde están quienes manejan el capital financiero internacional. En cuanto a la perspectiva biológica, yo podría decir, bueno, porque es que el saber previo, o sea, el conocimiento y la información, el pensamiento, está íntimamente ligado con la reproducción de la vida, o sea, sin pensamiento, es más, la Biblia lo dice, si el pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy estamos supuestamente en la sociedad del conocimiento, yo pienso que no, estamos en la sociedad de la información. Los que defienden la idea de que estamos en la sociedad del conocimiento son los que plantean que el conocimiento se convirtió en un factor productivo, y sí es verdad. O sea que entonces estamos frente a otras revoluciones ya no industriales, en este caso una revolución en cuanto al conocimiento que se plasma en tecnología y todas las cosas, y que eso le agrega valor a cualquier tipo de producto. Sí, está bien, pero yo diría, estar en sociedad de conocimiento es el mundo, es los griegos de 500 años antes de Cristo, o sea, que pensaban, que debatían. Es que no estamos debatiendo, no estamos discutiendo, ni siquiera en las universidades se debate. O sea, aprendemos bajo unas rutinas, bajo unos programas, bajo unos currículos, bajo unas estandarizaciones, y todo este proceso supuestamente de globalización para que los currículos se puedan, o sea, internacionalizar y todo ese tipo de cosas, y lo que ha hecho es generar pobreza, ¿verdad? Pobreza mental. Otro elemento que a mí me parece de lo fundamental, es más importante, es el tema espiritual, porque nosotros estamos entrando a una especie de nueva edad media, ¿ya? En una ignorancia, bueno, un sabio español decía, el médico que solo sabe de medicina y medicina sabe, o sea, estamos viendo estupideces con respecto al manejo de la pandemia, y que lo digan médicos, eso todavía es mucho más preocupante, ¿verdad? Y que sean los ancianos,
o los médicos de hace 40 y 50 años los que estén diciendo algo que vale, ¿verdad?, la pena seguir, y que están siendo, ¿verdad?, callados por los medios de comunicación al servicio de las élites. Entonces, cuando nosotros evadimos la realidad, cuando evitamos la introspección, o sea, ¿en qué podemos caer? O sea, estamos cayendo, ¿verdad?, en ese mundo feliz, en esa distopía de un mundo que no piensa, mecanizado, al servicio de quién. ¿Ya? Pero eso sí no se piensa, ¿verdad? ¿Al servicio de quién? Ya, en el 2030 nadie tendrá nada, pero será feliz. Pero ¿quién es ese nadie? Los Rockefeller, los Rothschild, ¿verdad? Los Morgan, o sea, ¿quiénes son? ¿Verdad? Los que no tienen nada, los Soros, ¿ya? Y en el plano moral, pues no se podía esperar más. La relación, ¿verdad? Moral cada vez más se pierde. Los deseos, ¿verdad?, priman sobre cualquier tipo de cosa. Las personas son políticamente correctas, neutras, sin criterio. Bueno, esa es la sociedad, ¿verdad?, que tenemos. Ahora, ¿cuáles son? Porque el título es precisamente superar, ¿verdad?, esta condición. Bueno, cuando encontramos gente que toma nota, sistematiza información, cuando encontramos gente que investiga por sí mismo, ¿verdad?, que cuestiona, que confronta las fuentes, ¿verdad?, de las lecturas, que sigue una secuencia de esas fuentes, que articula la información con teoría y con sesiones de, por ejemplo, de desarrollos, que contextualiza la información, que busca y comparte información, que la aplica, que devela o descubre, ¿verdad?, los intereses ocultos, los propósitos, ¿verdad?, subyacentes de los discursos, que verifica la información y su fuente. Bueno, si esas 8 cosas, ¿verdad?, se estuvieran fomentando, que es lo que no se hace, estaríamos realmente proponiendo una salida, ¿verdad?, a la crisis que nos ha llevado en la posmodernidad de manos precisamente de élites que siempre ganan con cualquier tipo de sistema cultural, político y económico. Bueno, muchas gracias, muy amable. Les habló Miguel Chajín. Muy amable. Muchísimas gracias, doctor, por esta excelente ponencia. Y bueno, ahora vamos para la parte de las preguntas. Por acá nuestro público, Rina Colina nos menciona lo siguiente. Esas estrategias deben trazarse desde el pregrado para crear investigadores, escritores, no solo como un requisito para poder obtener un título académico. ¿Qué es lo que usted opina acerca de eso? Bueno, buena pregunta, pero no solamente del pregrado. Yo lucho con eso. Yo soy profesor de pregrado, incluso en segundo semestre, y los estudiantes, uno le dice, bueno, haga un ensayo, y ni siquiera eso hacen, ¿verdad? Hacen un recorte y pega, hacen un resumen, y realmente el problema de fondo es que no se ha desarrollado la capacidad de pensar. Es que desde el mismo preescolar, nosotros le impedimos, ¿verdad?, a los niños, es más, hay quienes ven la ciencia como algo muy naturalizado y que no ven, digamos, la distancia esa epistemológica entre el aprendizaje cotidiano y el aprendizaje científico, y es que el niño en potencia es un científico, pero el niño comienza a preguntar y nuestra cultura lo calla, y si es en la escuela, es más, yo fui expulsado de un colegio y nada menos era público, y fui expulsado porque hacía muchas preguntas al profesor. O sea que realmente el problema viene de mucho más atrás. O sea, bueno, ya Freire hablaba de esa educación bancaria. El producto es una sociedad como la que tenemos hoy. O sea, que un producto, ¿verdad?, que realmente vamos hacia esa distopía. Ya la estamos. Dentro de los comentarios vi a alguien que decía, pero fíjate, o sea, cualquier persona, yo lo estoy reinterpretando, estoy deformando lo que digo, cualquier persona, estos influenciadores dicen cualquier tontería y cantidades de seguidores, ¿verdad?, tienen esas personas, mientras que cuántas personas realmente buscan temas significativos, incluso en la educación, en los currículos, en los planes de estudio, en los proyectos educativos institucionales, en la misma legislación de nuestros países vemos el tema de la formación integral. ¿Dónde está la información integral? Estamos informando, no estamos formando realmente. O sea, le impedimos a las personas, ¿verdad?, pensar y pensar mucho más de lo significativo en términos constructivistas, o sea, pensar moralmente, o sea, pensar autónomamente. Eso lo perdimos desde hace mucho tiempo.
O sea que realmente el cambio que hay que hacer, yo diría que más que cambio, transformación, es desde la misma escuela, pensando desde el marco, ¿verdad?, del desarrollo de talento humano, o sea, desde allí, de los procesos cognitivos y metacognitivos, ¿verdad? Pero mucho más que eso, ¿verdad? De la capacidad que tenemos todos los seres humanos de poder expresar libremente nuestras ideas. Ya lo decía por allá Ken Robinson con el tema de la creatividad, que las escuelas matan la creatividad. O sea, desde allá, desde niños es que tenemos que ver eso. Soy totalmente consciente de ello, de hecho, porque yo hago prácticas en escuelas y el docente mismo está cansado del estudiante que pregunta cada rato. Por lo mismo, Jonathan Fernando Uyaguari nos pregunta, en pleno siglo XXI nos cuesta ser críticos, ¿qué elementos nos hace falta aprender? Bueno, necesitamos ser subversivos, ya, en el pensamiento, culturales. O sea, necesitamos un cambio en este momento. O sea, se agotó la modernidad, se desgastó. O sea, la razón, ya desde cuando Thomas Kuhn comenzó a plantear el tema de los paradigmas científicos, incluso desde la perspectiva de comunidades científicas, ahora, no es que la ciencia no tiene verdad. O sea, la ciencia construye teorías, ¿verdad? Y esas teorías pueden ser validadas. Pero desde el momento en que surge el concepto de paradigma, y en el momento en que se fractura, se fragmenta más la racionalidad, se genera la idea de que cualquier cosa que pensemos está bien. O sea, de que realmente no hay necesidad y más en algunas de las versiones, incluso de las llamadas investigaciones cualitativas. O sea, como si la razón no pudiera, incluso la razón intersubjetiva, pudiera intentar la construcción de conocimiento válido. Entonces, es bien difícil, ¿verdad? La cultura en la que estamos, porque hay que fomentar la capacidad de pensamiento crítico, que es la que realmente no tenemos. Así que hay que hacer una revolución tan grande como lo fue el comienzo de la misma modernidad. O sea, estamos entrando, y no nos hemos dado cuenta estamos entrando a un oscurantismo, igual al de la Edad Media. O sea, con toda esta tecnología, o sea, miren cómo los medios de comunicación, a mí cada rato, YouTube y otros me borra los videos. O sea, nada más hable, por ejemplo, de dióxido de cloro, y el dióxido de cloro viene siendo, ¿verdad?, utilizado por muchos, fíjense, lo confunden con lejía, y viene siendo utilizado por más de 3.000 médicos en una organización latinoamericana que se llama COMUSAP. Pero sin embargo, le dan la oportunidad a estos médicos que hablen sobre el dióxido de cloro, de por qué pudiera ser bueno para el tratamiento del COVID. No se lo dan. Lo que se hace es perseguirlo. O se le da, ¿verdad?, la posibilidad de que hablen sobre la ivermectina. No. O sea, la idea es imponer una vacuna que no se debate, una vacuna que no permite que ese debate llegue a los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación en estos momentos nos metieron en una dictadura digital. O sea, no se puede pensar. Y la universidad misma quedó sin papel. Ya en el encuentro del año pasado de INTER lo planteaba como en el futuro de la universidad. Es terrible porque realmente ese futuro que estamos ya viviendo es un futuro distópico, ¿verdad? Es un futuro en el que la gente no piensa, ¿ya? Sí, tristemente es la verdad. Y por ello, Carlos Paucar nos pregunta, ¿qué propuestas para salir de la posmodernidad? Bueno, yo lo dije muy rápidamente y esa es, digamos, una de las columnas de un movimiento de la que hago parte, que se llama Transformando a Colombia, la modernidad. O sea, es necesario comenzar a pensar o pensar por fuera del cuadro. Porque es que si ahorita decía, las ideologías ya perecieron. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las manejan, ¿verdad? Las élites. El discurso capitalista y el discurso socialista, miren, los intereses de Soros en Colombia, o sea, son los mismos, o Soros en Argentina, o sea, son los mismos, o Soros en España, en cualquier lugar, o sea, ahí está Soros, ¿verdad? Entonces, el punto es generar procesos de, digamos, de atreverse a pensar, y atreverse a pensar tiene consecuencias, ¿verdad? Realmente, bueno, ahora alguien decía, pienso, luego me matan, ¿cierto? No pienso, luego existe. Y sí, te matan digitalmente porque te borran, ¿verdad? Así de sencillo. Sí. No hay necesidad de acribillarte con bala.
es pensar la esmodernidad, es decir, salir de la posmodernidad para reivindicar la razón, ¿ya? Es que, es más, la razón no tiene ningún problema con la fe, porque ese fue el caballito de batalla para decir, ¿verdad? Una cosa es el oscurantismo, ¿verdad? Religioso, y otra cosa, ¿verdad? Es la capacidad racional. La capacidad racional incluso la recibimos de Dios, o sea, que no hay necesidad, o sea, con capacidad racional nosotros somos libres. Recuerda quién dijo, ¿verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, pensar en la esmodernidad es decir, bueno, es necesario otra vez asumir el control. Ahora, ese asumir el control suena como extraño porque diríamos, ¿y el control se lo hace de qué? ¿De la democracia? O más bien de una acciocracia, o sea, de que realmente nosotros nos rijamos por valores, o sea, que los valores son profundos, ¿verdad? Y son eternos, ¿verdad? Y en el plano, por ejemplo, de los sistemas económicos, ¿por qué no podemos pensar en asociativismo? O sea, que no es ni capitalismo ni socialismo. Y me dirán, ¿y qué es eso? Bueno, en Europa muchos pensadores, no, y aquí mismo, ¿verdad? En Chile hay un movimiento grande sobre economía social. Pero en Europa por allá está Christian Felber hablando de la economía del bien común. Está, por ejemplo, Mohamed Yunus, que fue premio Nobel de la Paz, se creó una metodología del Green Bank, ¿verdad? De la banca descalza, ¿verdad? De la banca de los, incluso de la empresa social, de por qué no, de una administración dialógica. O sea, lo que pasa es que si tenemos pereza mental y si sobre todo nosotros los latinoamericanos sufrimos de colonialismo intelectual, es decir, que nosotros, voy a decirlo, los colombianos son los que me van a entender esto que voy a decir, ya que nosotros somos corronchos, o sea, somos subdesarrollados, ¿verdad? Que no, somos tarados desde siempre. Cuando llegaron los españoles dijeron que hasta alma no tenían los indígenas nuestros, ¿verdad? Y que el negro no piensa. Entonces, esas taras, ¿verdad? Todavía se reproducen, todavía existe la idea de que es necesario tener un doctorado allá en Harvard, porque Harvard, resulta que Harvard es un desastre también, ¿ya? Pero eso no lo debatimos, ¿cierto? O sea, tener un título de Harvard no significa que tú, ¿verdad?, tengas un pensamiento crítico. Entonces, poder construir ya propuestas desde la sociocracia, por ejemplo, desde del asociativismo. O sea, ¿por qué no le damos la vuelta a la idea de esta visión nueva, entre comillas, de la nueva Arcadia? Porque es que ni siquiera es nueva, eso está en el pensamiento, ¿verdad?, antiguo del desarrollo sostenible. Ahora, ¿cómo nosotros nos podemos autodeterminar? O sea, nosotros tenemos recursos, esos recursos se están saqueando, nos están imponiendo, ¿verdad?, un mundo digitalizado cuando nosotros tenemos recursos aquí, con el caballito de batalla, ¿verdad?, del calentamiento global. ¿Y quién realmente prueba el calentamiento global? Nosotros, desde miles de años, existen sequías y innumerables cambios de clima, y no se le está permitiendo tampoco hablar porque digamos que la ciencia se permeó de ideología. Y una muestra de eso es que desde la visión de Habermas hay un paradigma que considera que es crítico social y ni siquiera tiene un nivel de conocimiento que lo ampare. O sea, es sencillamente ideología. Es como cuando Marx planteaba que es el padre de toda esa visión, que los filósofos hasta ahora no se han hecho otra cosa sino interpretar el mundo. Lo que se trata de transformarlo, en otras palabras, es politizar la ciencia. O sea, lo que nosotros estamos encontrando no es ciencia, ¿verdad? Gran parte no es ciencia, es ideología, ¿ya? Es lo que estamos viendo. Entonces, es necesario recuperar la razón. O sea, hemos perdido la razón, es necesario recuperarlo realmente para generar ese proceso de transformación. Wow, doctor, la verdad yo me quedaría todo un día escuchándolo porque es súper interesante y creo que es necesario poder repensar todo lo que nosotros hacemos en el día a día y como usted mismo decía de la vacuna. Y bueno, yo tuve COVID, por ejemplo, y yo tomé el dióxido de cloro. Me decían, no, ¿cómo puedes hacer eso? Que ni sé qué. Pero al final lo hice y de alguna manera u otra me ayudó muchísimo. Pero bueno, volviendo al tema, Rafael Guerrero nos pregunta, ¿hasta qué punto las tecnologías contribuyen a democratizar el conocimiento al ponerlo a disposición de amplios sectores sociales? Si es así, ¿cuáles serían sus debilidades? Es que el problema no es la tecnología, el problema es el mensaje. ¿Ya? Es como pensar que el hacha, ¿no?, de piedra, ¿ya?, un instrumento para bien o para mal, ¿ya? Igual que la flecha, un instrumento para bien o para mal. Eso son tecnologías de las, ¿verdad?, de las comunidades primitivas, ¿ya? Internet en sí mismo no es malo,
pero el uso, ¿verdad?, que se está haciendo, o sea, miren lo que están haciendo las redes sociales. O sea, miren, cuando se habla de censura, miren lo que acaba de plantear Bill Gates con el tema o sea, un gran oráculo mundial y el New York Times. O sea, ¿quiénes son los que tienen que filtrar la información? Por favor, o sea, dejemos, los griegos fueron por eso yo reconozco que allá fue realmente la única, bueno, o la primera sociedad del conocimiento que hubo. Cualquier persona en la plaza pública debatía y no se le tapaba la boca, ¿verdad? Y aquí se le está tapando la boca a cualquier persona que diga algo. Hombre, diga lo que diga. O sea, puede decir, es como en el tema espiritual. Si una persona cree en Satanás y adora a Satanás, ese es su problema. O sea, yo no le puedo impedir que adore a Satanás, ¿ya? Pero él tampoco me puede, y fíjense que me van otra vez a apedrear el tema de lo que defiende la ideología de género. O sea, ¿por qué me van a imponer a mí, verdad? Porque tengo unos criterios, que tengo una ideología, que tengo una visión de la vida, ¿por qué me van a imponer sus perversiones? O sea, porque para mí son perversiones. O sea, ¿por qué yo tengo que aceptar eso? O sea, porque yo, o sea, estamos incluso bajo una dictadura homosexual. O sea, yo sé que me van a odiar por lo que estoy diciendo. O sea, que los homosexuales sigan existiendo, siempre han existido. Es decir, pero que sean homosexuales para ellos, pero a mí no me tienen por qué imponer eso. Yo no tengo por qué legislar pensando una estupidez, porque no es otra cosa que estupidez, de pensar de que hay 30 y 100 tipos de género. O sea, perdón, genéticamente somos hombre o mujer, así, o sea, hasta muertos somos hombre o mujer, genéticamente. O sea, ¿de dónde vamos a inventar todo eso de que piensa lo que sea? Mire, Berkeley, ¿verdad? Era un idealista subjetivo. Y se llega por esa vía al solicismo, solamente yo existo. Estamos llegando, por eso estoy hablando de un oscurantismo, porque eso de que la sociedad, ni siquiera los sociólogos que dijeron que había una construcción social del conocimiento, una cosa es construir conocimiento social y otra cosa es no ver la realidad. O sea, la realidad está allí. O sea, no quieres ver que es niño o niña. O sea, ¿cómo le vas a preguntar entonces a una niña qué es lo que quiere ser? O sea, por favor, ahí está la realidad. Ahora, lo que cambia son las maneras, ¿verdad?, de ver la realidad. Y la manera de ver la realidad no tiene por qué imponerse. O sea, el debate ya siempre tiene que existir. Yo no tengo por qué taparle la boca a otra. Yo no estoy diciendo que los que defienden la ideología de género no la defiendan. Lo que estoy diciendo es que no me la impongan. Ya, yo no estoy diciendo que los que defienden la vacuna no la defiendan, pero es que tampoco me la pueden imponer. Sí, me doy a entender, como yo no le puedo imponer el dióxido de cloro y la ivermectina a otros, sabiendo que realmente es saludable. Entonces, ahí está un problema, ¿verdad?, tremendo, porque es que, o sea, se perdió la posibilidad, el ideal de la democracia se perdió, y lo vimos ahorita, ¿verdad?, en Estados Unidos y en el mundo entero. O sea, la democracia es una palabra hueca, por eso es necesario comenzar a pensar en agiocracia. O sea, digámonos por valores, respetémonos, ¿verdad? Y obviamente se requiere un marco legal, pues claro, y un marco legal que debe ser construido sobre la base de la ley. ¿Dónde está la ley? ¿Y dónde está la justicia? O sea, es un problema, ¿verdad?, para los abogados, para los constitucionalistas. Incluso yo soy de los que defiendo aquí en Colombia que debería implantarse la pena de muerte, porque es que para nada sirven las normas. O sea, todo el mundo la transgrede. Esta es una sociedad anómica. Entonces, bueno, impongamos la pena de muerte a ver si comenzamos a pensar realmente que debe haber límites, ¿verdad? De que requerimos, ¿verdad?, los valores para poder sobrevivir. Entonces, es un tema, ¿verdad?, que es muy profundo, pero ya te digo, perdemos la razón y la racionalidad, perdimos todo, y eso es lo que está pasando con el mundo. Estamos dejando de pensar. En sí mismo, las redes, los sistemas digitales no son malos. Miren lo que estamos haciendo aquí. Miren que me están permitiendo decir una cantidad de cosas. ¿Que estén en desacuerdo? Bueno, sí, porque vas a estar de acuerdo, ¿verdad?, con lo que yo estoy planteando, ¿verdad? Cada quien que defienda su... Pero el problema es, miren las restricciones que se le está imponiendo. O sea, ¿cómo es que alguien me dice a mí que no escriba o que no hable sobre esto? ¿Y sobre la base de qué? O sea, ¿cuáles son sus fundamentos? Porque lo propio de la academia, ¿ya?, es que cada quien genere su fundamento. O sea, a ver, el cristianismo en ningún momento le ha planteado, bueno, si hablamos de un cristianismo histórico institucionalizado, pues sí, de acabar con el otro, pero por lo menos el cristianismo, desde la doctrina cristiana, en ninguna parte dice que hay que aniquilar al otro, ¿verdad? Porque no cree lo que yo creo, ¿ya? Y eso es lo que está pasando realmente en nuestro medio. O sea, que se está aprovechando toda esta tecnología para mal. O sea, como todo lo humano, se puede usar para bien o para mal.
Muchísimas gracias, doctor. De verdad, hay muchísimas más preguntas, pero bueno, por honor al tiempo tenemos que cortar acá, pero muchas gracias. Y ustedes pueden ver, pueden seguir en las redes al doctor para que puedan saber un poquito más de este tipo de pensamiento, aprender a pensar en la era digital. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Le mandamos un fuerte abrazo hacia Colombia. A ti, a Inted y a todos, muy amables. Dios les bendiga. Muchas gracias. Y bueno, ahora vamos con nuestra cuarta ponencia y última del día de hoy. Vamos a una pequeña pausa antes de la misma.